Pues todo esto de lo que estamos hablando desde hace un ratito contribuye a que podamos vivir más años y sobre todo a vivir mejor. Aquí en Canarias más de 400 personas superan los 100 años de edad. Sin embargo, aunque nos pueda parecer mucho, esa cifra es bastante inferior a la del año pasado, pero sí que ha ido incrementándose a lo largo de la última década. De cualquier modo, el envejecimiento y sobre todo envejecer, como decimos, en las mejores condiciones es algo que nos genera mucha curiosidad. ¿Cuál es el secreto, si es que hay uno? Raquel Marín, neurocientífica, muy buenos días. Yo intuyo que la respuesta va a ir porque no hay un solo secreto, una sola clave, un solo truco, sino un conjunto, ¿no?, de varias cosas. Pues sí, pero la verdad es que sí hay, digamos, no secretos, pero sí evidencias, ¿no? Y esas evidencias, por ejemplo, se observan en lugares que conocemos como poblaciones azules, ¿no?, que son estos lugares en los cuales la densidad de población centenaria es más elevada en el mundo. Y si te pones a mirar los lugares en los que se encuentran, pues son muy variados, porque puedes encontrar en Costa Rica, en Japón, en Estados Unidos, es decir, pequeñas poblaciones en las cuales, por alguna razón, y ahora vamos a analizar cuáles, tienen esa elevada cantidad de centenarios. Y entonces ahí es donde entramos un poquito en materia, porque ¿qué tienen en común estas personas? Para empezar, la cabeza les hace estar motivados, y para estar motivados necesitas tener no solamente la motivación de sentirte útil para los demás, sino de ponerlo en práctica. Entonces son personas que en general siempre están, digamos, trabajando, personas que a lo mejor no se jubilan nunca o mantienen una vida. Si eras agricultor, pues sigues manteniendo la actividad en el campo, o si, por ejemplo, trabajabas en un hospital, pues trabajas en voluntariado para ayudar en ciertas cosas dentro de tus posibilidades. Entonces todo eso lo que hace es que sientas que todavía tienes utilidad en el nicho social. Y eso es fundamental para el ser humano, porque la motivación es la que nos hace también estar vitales, ¿no? Entonces muchas personas cuando se jubilan dicen, ¡ay, ahora voy a tener tiempo de hacer esto y lo otro! Pero a veces lo haces como más en solitario, más pensando en ti, no pensando tanto en los demás. Y eso es algo bastante genérico, es decir, estas personas piensan en qué pueden ser de útiles para el resto, y eso también es como una forma de mantenerse longevos. Evidentemente, antes hablábamos de la alimentación, ¿verdad? Pues también el envejecimiento cursa con un proceso inflamatorio silente, es decir, poco a poco vamos generando una mayor cantidad de residuos que evidentemente generan una cierta inflamación en nuestro organismo. Con lo cual, esa alimentación que comentaba la doctora también se puede aplicar a todo lo que está relacionado con anti-aging, ¿no?, anti-envejecer. Es decir, de vez en cuando, como digo yo, llenar poco el plato, es decir, no saturarte a comida, sino... Eso lo dicen mucho los japoneses, los asiáticos, ¿verdad? Sí. No llegar nunca al 100%, a quedarse saciado, siempre quedarse en torno al 80-85% de su capacidad, de lo que pueden comer, ¿no? Me parece importante. Sí, fíjate que una de las poblaciones azules, ahora que lo comentas, es Okinawa. Y Okinawa es una población de Japón, en la cual tienen, seguramente es la zona más famosa del mundo con respecto a la población de centenarios, ¿no? Allí hay personas con 115, 117 años, y todos ellos coinciden en que comen, en general, si te pones un plato y dices, esto es lo que me voy a comer, le quitas un 40% y eso es lo que te comes. Porque al fin y al cabo, sobre todo si comes despacio, vas poco a poco generando las sensaciones de saciedad. Y esas sensaciones de saciedad te hacen entender que a lo mejor ibas a comer más de lo que realmente necesitabas, ¿no? Mientras que si te llenas el plato y empiezas como a engullir, ¿no?, el entullo ese que llamamos, ¿no?, pues cuando te quieras dar cuenta estás súper hinchado, y dices, ¡ay! ¿Y ahora cómo gestiono yo esto, no? Esa Nuestro cerebro tarda un poco más en darse cuenta, ¿no?, de que está lleno. Sí, porque verás, las señales vienen del estómago, las señales de tengo hambre vienen del estómago, ¿no? Y claro, cuando el estómago empieza a llenarse, empieza a generar sensaciones de ya quiero dejar de comer, pero esas tardan aproximadamente unos 10-15 minutitos. Por eso cuando se le dice a los niños, niño, mastica bien, etcétera, también muy relacionado con si engulles, ¿no?, pues entonces no vas a tener esa conciencia de esas señales de ya estoy empezando a llenarme y comes más de la cuenta. Entonces ese es otro aspecto fundamental. Y el tercero, importantísimo, ejercicio. Es decir, mantener esa actividad física dentro de tus posibilidades, ¿no? Si sales a la compra, si te paseas por el campo, si trabajas en el medio rural y entonces de vez en cuando echas un vistazo a cómo van las papas para el riego, etcétera, etcétera, esa actividad física también es un antiinflamatorio natural, porque todo lo que sea el ejercicio físico, la buena circulación, ayuda y genera esa sensación de estar limpiando el organismo, ¿no? Eso, si lo combinas con comer poco, pues entonces
entonces generas una mayor posibilidad de reducir esos residuos y de esa manera, digamos, mantener mayor longevidad. Se ha asociado también con la longevidad, con estar más saludable, sobre todo mental y emocionalmente, el tema de la soledad, ¿no? De luchar contra la soledad no deseada. Eso también es un hábito que puede ser importante, sobre todo desde el punto de vista de los retos a los que se enfrentan también los gobiernos, las administraciones en una sociedad pues, que, como vemos, está cada vez más envejecida. Totalmente. Ese punto, Marta, es un punto tristemente importante, ¿no? De hecho, bueno, hay gobiernos, precisamente el gobierno japonés ha generado algunos departamentos para combatir esa soledad, porque la soledad se calcula que genera una reducción de la esperanza de vida de unos 7 años y medio. Cuando hablamos de soledad no es, ¡ay, quiero estar un rato solo! No, se refiere a una soledad inevitable, es decir, estar siempre pues, en una sensación precisamente de abandono, ¿no? Y eso además piensa que en particular afecta muchísimo al cerebro y a todo lo que es el equilibrio y el bienestar mental. Entonces, ese equilibrio y bienestar mental viene del hecho de que en nuestra forma ancestral de funcionar siempre hemos sido personas en grupos. Nuestra situación de nómada, ¿no? Cuando siempre buscábamos asentamientos, siempre era en grupos. De tal manera que si tú observas, por ejemplo, en los primates, cuando en particular un primate macho se comporta de manera inapropiada, lo aíslan. Y ese aislamiento lo que genera es la muerte de ese animal. Es decir, realmente en nuestra forma de evolución en el desarrollo, la soledad es síntoma de antesala de la muerte, con lo cual imagínate lo que eso significa. Y ya no solo esa parte, sino el deterioro en tus facultades mentales, ¿no? Empiezas a generar, porque el cerebro evidentemente es un juguetón y siempre trabaja activamente. Si no le das estímulos, se los inventa. Entonces, si tú, a veces no demasiado bueno, ¿no? No, efectivamente. Entonces vas a generar esa sensación, por ejemplo, si no tienes estímulos y estás todo el rato contigo mismo, a lo mejor vas a generar señales de peligro inexistentes y vas a vivir ahora con angustia, ¿no? ¿Te acuerdas del síndrome de la caverna que hablábamos después del COVID, ¿no? Esa angustia que viene de tu forja mental, tu percepción, pero que no está contrastada con la realidad. Luego a lo mejor vas a tener tendencia a mirar con peligro alrededor a personas que simplemente están ahí cuando sales a la calle o cuando vas en un transporte público, generas esa desconfianza y eso evidentemente también es un aumento de la ansiedad, de la angustia, pero todo desde el lado que tú has forjado desde el punto de vista personal, ¿no? Sí, lo digo sobre todo el tema de la soledad, Raquel, para que nosotros pues de alguna manera contribuyamos, pongamos nuestro granito de arena a intentar que sobre todo esas personas que están solas pues los tengo un poquito menos. Sí, mira, en Canarias tenemos muchos centros de mayores, que además yo he dado muchas charlas en centros de mayores, en sitios más insospechados. A veces me he tenido que ir a pueblos muy alejados y allí en los centros de mayores hacen precisamente eso, una actividad de día. Pueden ser de trabajos manuales o de juegos sociales o incluso de actividad física, de hacer un poco de senderismo o de cocinar juntos. Y eso me parece que es una labor que hay que mantener en el Gobierno de Canarias, por lo menos esos centros de mayores activos y con un personal que les ayude un poco y les fomente a salir de casa. Muy bien, Raquel, pues gracias por habernos contado todas estas cosas tan interesantes como siempre. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta pronto.